Este verano se esperan menos turistas de Europa y Canadá en Estados Unidos. Esta caída se ve en ciudades como Washington, D.C., Los Ángeles, Miami, Nueva York, también en el estado de Nueva Jersey. Algunos turistas expresaron preocupación por las medidas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump y otros más dicen que en realidad están dejando de venir como una forma de protesta. Algo inquietante está ocurriendo en Estados Unidos y pocos se atreven a hablar de ello. En 2025, aeropuertos que hace solo unos años eran un símbolo de movimiento constante y modernidad, hoy parecen escenarios vacíos de una película post-apocalíptica. Lugares como Chicago, uno de los aeropuertos más transitados del planeta, muestran pasillos silenciosos, filas inexistentes y pantallas apagadas donde antes se anunciaban vuelos cada minuto. No se trata de huelgas de personal, ni de tormentas que paralizan el tráfico aéreo, tampoco de una pandemia mundial como la que ya vivimos. Esta vez la razón es más profunda y preocupante: las aerolíneas internacionales están abandonando el país, discretamente, sin grandes anuncios ni titulares, dejando tras de sí un vacío que nadie sabe cómo llenar. Desde Nueva York hasta Los Ángeles, terminales enteras han cerrado sin explicaciones públicas, mientras compañías históricas como Lufthansa, Singapore Airlines, All Nippon Airways y muchas otras desaparecen del mapa estadounidense sin siquiera despedirse. Para muchos viajeros, el impacto ha sido devastador. Quien planeaba reencontrarse con su familia, asistir a una conferencia o iniciar un viaje de negocios, se ha topado con vuelos cancelados y opciones limitadas que obligan a hacer escalas interminables en otros países. Lo curioso es que no se trata de una crisis económica que impida a las aerolíneas operar. Al contrario, la industria aérea sigue creciendo en Asia, Europa y América Latina. El problema parece estar dentro de Estados Unidos mismo, en su sistema aeroportuario cada vez más caótico, en sus aduanas lentas, en la seguridad reforzada que muchos describen como asfixiante y en una experiencia de viaje que se ha vuelto incómoda para millones de personas. Y no hablamos solo de turistas. Ejecutivos, estudiantes internacionales y hasta familias que buscaban reencontrarse con seres queridos están reconsiderando su decisión de volar a Estados Unidos. La burocracia interminable, las revisiones excesivas y un clima de tensión en los aeropuertos han minado la confianza de quienes antes veían este país como el destino obligado de cualquier gran viaje. Lo que debería ser una experiencia eficiente y respetuosa, hoy se percibe como un proceso desgastante que comienza desde la fila de migración y se prolonga hasta el último minuto en la terminal. Para muchas culturas, especialmente las asiáticas, que valoran la puntualidad, el orden y la cortesía, este trato resulta inaceptable. El primer caso que levantó sospechas fue el de All Nippon Airways, la emblemática aerolínea japonesa que unía a Japón con San Francisco y Los Ángeles. Durante décadas, sus vuelos eran un puente no solo de negocios, sino también de cultura y turismo. Familias japonesas soñaban con visitar Disneylandia, Silicon Valley o las universidades de élite de California. Pero en 2025, algo cambió. Sin un comunicado oficial, los vuelos empezaron a desaparecer de los sistemas de reservas, los horarios dejaron de actualizarse en las pantallas y los pasajeros quedaron desconcertados. Algunos contaban que, tras comprar boletos con meses de anticipación, sus viajes fueron cancelados a última hora sin ofrecerles alternativas viables. La desconexión era evidente. Lo que antes era un viaje lleno de ilusión, ahora se había convertido en un dolor de cabeza que dejaba a los viajeros con un sentimiento de abandono y desconfianza. Las razones, aunque no se han dicho de forma oficial, son claras para quienes conocen la cultura japonesa. Estados Unidos se ha vuelto un lugar incómodo para viajar, aeropuertos abarrotados, retrasos interminables en aduanas, escasez de personal capacitado, revisiones que parecen más interrogatorios y servicios que no cumplen con los estándares básicos de comodidad. Para una sociedad como la japonesa, que basa su vida en la eficiencia y el respeto mutuo, enfrentarse a largas filas y trato impersonal no solo es molesto, es inaceptable. Así, muchos japoneses han empezado a buscar alternativas. Canadá, con su trato más amable, o incluso Europa, con aeropuertos modernos y mejor organizados, se han convertido en opciones más atractivas para los viajeros que antes cruzaban el Pacífico rumbo a Estados Unidos. Uno de los testimonios más tristes vino de un abuelo japonés que vive en Florida.
Su sueño era volar a Alemania para conocer a su primera nieta. Reservó 2 vuelos con All Nippon Airways, ambos cancelados sin previo aviso. Tengo el regalo desde hace 2 meses, pero aún no la conozco, confesó entre lágrimas. Y no es solo la frustración de perder un vuelo, es la pérdida de momentos irrepetibles, de recuerdos que ya no se podrán recuperar. Lo que está ocurriendo no se trata simplemente de aviones que dejan de volar, sino de la ruptura de vínculos emocionales, familiares y culturales que durante décadas conectaron a 2 naciones. Pero All Nippon Airways no es la única que ha tomado esta decisión. Otra aerolínea que sorprendió al mundo con su retirada silenciosa fue Singapore Airlines. Para millones de pasajeros en Asia, volar con esta compañía era sinónimo de lujo, eficiencia y comodidad absoluta. No necesitaban grandes campañas publicitarias ni descuentos llamativos, su reputación era suficiente para llenar vuelos. Sin embargo, en 2025, algo inesperado sucedió. Poco a poco, los vuelos directos hacia Estados Unidos desaparecieron de los sistemas de reservas. Los viajeros habituales notaron que ya no era posible comprar boletos hacia Los Ángeles o Nueva York, y quienes preguntaban a la aerolínea recibían respuestas ambiguas o evasivas. El cambio no fue casual. La experiencia de aterrizar en Estados Unidos ya no es lo que solía ser. Lo que antes era una llegada rápida y organizada, ahora se siente como una travesía interminable. Horas de espera en tierra, trámites confusos y un trato que muchos describen como frío o poco amable. Para los pasajeros internacionales, especialmente los del mercado asiático, acostumbrados a estándares de servicio impecables, este descenso en la calidad no pasó desapercibido. El resultado fue inmediato. En vez de aterrizar en aeropuertos estadounidenses, los viajeros empezaron a preferir rutas con escala en Vancouver, Tokio o incluso Sydney, donde el tránsito es más fluido y menos desgastante. El mensaje que deja una aerolínea de prestigio como Singapore Airlines al retirarse sin hacer ruido es potente. No se trata solo de un ajuste comercial, sino de una señal de advertencia. Viajar a Estados Unidos ya no es tan atractivo, ni para las compañías ni para los pasajeros. Y si la experiencia de aterrizar allí se ha convertido en algo incómodo, la pregunta inevitable es, ¿qué está fallando en el corazón de los aeropuertos estadounidenses? Otra señal de alarma vino desde Europa. Lufthansa, la aerolínea más emblemática de Alemania, tomó una decisión que dejó a miles de pasajeros desconcertados. Comenzó a borrar silenciosamente sus vuelos más importantes hacia Estados Unidos. No hubo comunicados oficiales, ni grandes titulares en la prensa. Simplemente, rutas históricas como Frankfurt-Chicago, Miami o Atlanta desaparecieron de los sistemas de reserva. Viajeros que por décadas habían confiado en esta conexión despertaron con la noticia de que ya no había opciones disponibles. El impacto fue mucho más profundo de lo que parece. No se trató solo de vuelos cancelados, sino de la ruptura de lazos que durante décadas habían unido a Europa y América, negocios, intercambios académicos, proyectos culturales. Todo comenzó a tambalear cuando Lufthansa decidió voltear la mirada hacia otro horizonte. La razón, según expertos, fue una combinación explosiva. Costos operativos en aumento, un dólar volátil y, sobre todo, un clima social cada vez más incómodo en aeropuertos estadounidenses. Protestas en las terminales, seguridad reforzada y revisiones que muchos pasajeros describen como humillantes hicieron que volar hacia Estados Unidos dejara de sentirse como un viaje de negocios para convertirse en una inspección. El cambio de estrategia fue evidente. Lufthansa comenzó a apostar con más fuerza por Asia. Tokio, Delhi y otros destinos en Oriente se volvieron prioridad, lugares donde la previsibilidad, la cortesía y el orden siguen marcando la experiencia del viajero. Para los ejecutivos alemanes, la comparación es inevitable. Llegar a Estados Unidos se percibe como un obstáculo, mientras aterrizar en Asia todavía es sinónimo de eficiencia y respeto. Así, el epicentro de la aviación internacional empieza a desplazarse, y con él también el futuro de las rutas globales. Pero lo que sucedió con Lufthansa no fue un caso aislado. Una aerolínea mucho más pequeña, pero que había marcado una revolución en el turismo accesible, también decidió dar un paso atrás.
Se trata de Playa Airlines, la compañía islandesa que alguna vez hizo historia con vuelos de $99 entre Europa y Estados Unidos. Lo que para muchos jóvenes europeos era casi un rito iniciático, viajar a Nueva York por el precio de una cena elegante, en 2025 desapareció sin ruido. No hubo comunicados de prensa, no hubo protestas masivas, solo un vacío en las pantallas de los aeropuertos y en los buscadores de boletos. El resultado fue inmediato y devastador. En menos de un año, el turismo del norte de Europa hacia Estados Unidos colapsó un 60%. Ya no se trataba únicamente de precios elevados. El verdadero problema estaba en la experiencia misma de viajar a Estados Unidos. Los trámites de visado se volvieron confusos y cada vez más restrictivos. Las historias de turistas detenidos durante horas en aduanas o maltratados en controles fronterizos comenzaron a multiplicarse. Y, como si fuera poco, el sistema de salud estadounidense se convirtió en un factor disuasorio. Una simple visita al hospital sin seguro podía costar hasta $15,000, una cifra impensable para un viajero promedio. El viaje soñado a Estados Unidos dejó de ser atractivo, y muchos prefirieron destinos como Canadá, Japón o Corea del Sur, donde la hospitalidad y la seguridad siguen siendo prioridad. Lo más inquietante es que no solo aerolíneas lejanas han dado la espalda. Incluso los vecinos más cercanos comenzaron a reconsiderar su relación aérea con Estados Unidos. Canadá, tradicionalmente el socio más confiable y cercano, también ha mostrado señales de distancia. Air Canada y WestJet, dos de las aerolíneas más importantes del país, redujeron notablemente sus rutas hacia ciudades estadounidenses. Durante décadas, miles de canadienses cruzaban la frontera sin pensarlo dos veces, escapadas rápidas a Las Vegas, vacaciones en Orlando, fines de semana en Nueva York. Pero en 2025, la tendencia cambió. El motivo no es únicamente económico, es emocional. Muchos canadienses ya no sienten que vale la pena visitar a su vecino del sur. Según encuestas recientes, 7 de cada 10 canadienses mayores de 50 años dejaron de considerar a Estados Unidos como un destino atractivo. ¿La razón? Un cóctel de precios desmedidos, caos urbano y una sensación creciente de incomodidad. Antes, Florida y California eran el paraíso invernal de miles de jubilados canadienses. Hoy, cada vez más prefieren quedarse en casa, disfrutando de destinos como Vancouver o Quebec, que les ofrecen tranquilidad, seguridad y una experiencia más cálida, aunque el clima no lo sea. El malestar no es menor. Muchos viajeros se quejan de pagar hasta $50 por noche solo por estacionar en un hotel en Estados Unidos. Otros denuncian que se sienten tratados más como billeteras ambulantes que como turistas bienvenidos. Y cuando incluso tus vecinos, los más amables del continente, comienzan a decir que ya no volverán, quizás el problema no esté en ellos, sino en lo que están dejando atrás. La señal más clara de este cambio vino desde Francia. Air France, una de las aerolíneas más icónicas del mundo, comenzó en 2025 una retirada que nadie esperaba. No hablamos de rutas pequeñas o vuelos secundarios, sino de una reducción quirúrgica en sus conexiones hacia Estados Unidos. París-Washington, París-Chicago, incluso algunas frecuencias hacia Nueva York y Miami dejaron de aparecer en los sistemas de reserva. Los pasajeros lo descubrieron de golpe, al intentar comprar boletos que ya no existían. Oficialmente, se habló de ajustes logísticos y de priorizar destinos estratégicos, pero detrás de esa explicación diplomática se esconde una verdad más incómoda: viajar a Estados Unidos dejó de ser atractivo para los franceses. Las redes sociales están inundadas de testimonios de viajeros detenidos en aduanas, interrogados durante horas o devueltos sin explicación clara. Solo en 2025, la tasa de rechazo de solicitudes de ingreso de ciudadanos franceses aumentó un 31%. Y mientras la mayoría de Europa sigue entrando sin trabas, Francia enfrenta un trato distinto, más hostil y desgastante. El bolsillo también habla. Un informe reciente reveló que pasar una semana en Nueva York cuesta casi un 30% más que en ciudades como Tokio, pero con menor satisfacción garantizada. Restaurantes con precios desorbitados, cargos sorpresa en hoteles y servicios que no corresponden a lo que se paga terminan generando frustración. Ante eso,
cada vez más franceses están eligiendo Asia, África del Norte o incluso Canadá como alternativa. El resultado es demoledor. Estados Unidos no solo pierde turistas, pierde también su prestigio como destino global. Lo que estamos presenciando no es un fenómeno pasajero. Es una tendencia que revela algo más profundo, la pérdida de confianza. Cuando aerolíneas japonesas, alemanas, islandesas, canadienses y francesas reducen o cancelan vuelos hacia el mismo país, el mensaje es claro: el atractivo estadounidense se está erosionando. No es solo un problema de aeropuertos saturados, sino de percepción. Lo que antes era símbolo de modernidad y oportunidades, ahora se siente como un viaje cargado de burocracia, estrés y gastos excesivos. El futuro de los cielos internacionales parece estar girando lentamente hacia otros horizontes. Asia emerge como el nuevo centro de la aviación global, Europa fortalece sus rutas internas y América Latina comienza a posicionarse como alternativa turística. Mientras tanto, Estados Unidos enfrenta la paradoja más grande de su historia aérea: ser un país que construyó el concepto de turismo masivo, pero que hoy ve cómo las alas del mundo empiezan a doblar el rumbo. La pregunta es inevitable: ¿qué ocurrirá si esta tendencia se mantiene? ¿Estamos viendo el principio del fin de Estados Unidos como epicentro del turismo mundial? Lo cierto es que cada aerolínea que se retira, cada vuelo que desaparece y cada turista que decide no volver, son piezas de un rompecabezas que reconfigura la forma en que nos movemos por el planeta. Y tal vez, dentro de unos años, recordemos este 2025 como el momento en que el cielo sobre América comenzó a vaciarse en silencio.